El día de hoy se tocará el tema sobre las sustancias depresoras, haciendo un enfoque hacia el fentanilo. Primeramente, se debe conocer qué son las sustancias depresoras, también conocidas como depresoras del sistema nervioso central o inhibidoras del mismo. Estas son un grupo de sustancias compuestas que realizan o un tipo de acción que ralentiza la actividad cerebral. Su principal función en sí es reducir la excitación y la estimulación en el sistema nervioso central, lo que genera un efecto tipo calmante o sedante, algo que en pequeñas dosis puede generar relajación, reducir la ansiedad o ayudar a conciliar el sueño, pero en dosis altas puede causar somnolencia profunda, pérdida de coordinación o incluso depresión respiratoria, lo que puede ser peligroso. Es decir, o puede causar síntomas que hacen que la persona esté en un estado de tranquilidad o inclusive pueden llevar a la muerte. Es importante destacar que estas sustancias pueden ser tanto naturales como sintéticas. Ejemplos de ellas vemos por montones. Los más comunes, por ejemplo, en los depresores naturales es el alcohol, que incluso es el más aceptado socialmente. Otro ejemplo es la valeriana, que es una planta que se le conoce por sus propiedades sedantes y se utiliza durante siglos para tratar el insomnio y la ansiedad si no estoy muy mal. La manzanilla también es un depresor natural leve, comúnmente usado como té para calmar los nervios. Por otro lado, pues tenemos los depresores sintéticos, que incluyen medicamentos recetados como los barbitúricos, las benzodiazepinas, los opioides, entre otros. Y entre estos mismos podemos encontrar pues, o destacar el diazepam, también conocido como Valium, o el alprazolam, que en las calles se le conoce como Xanax. Estos medicamentos pues, son comúnmente utilizados para tratar la ansiedad, los ataques de pánico o los trastornos de sueño, pero pueden crear una dependencia cuando pues, no se usan correctamente. Y esto es como que lo que hay que tener en cuenta para poder proseguir. Y es que en general, ¿qué son los depresores? Que en resumen, son sustancias tanto naturales como sintéticas con aplicaciones tanto en la medicina como en el uso de día a día, pero que se deben manejar con cuidado por sus propiedades. Ya después de haber puesto en puntos claros qué son los depresores, ahora clasifiquémoslo como los sintéticos y los naturales. Hablemos más amplio sobre ese tema, ya que cuando hablamos de sustancias depresoras es importante comprender cómo se clasifican, ya que su origen y efectos pueden variar según sean naturales o sintéticos. Esta clasificación nos ayuda a identificar sus usos, riesgos y beneficios de maneras más precisas. Empecemos por los depresores naturales. Estas son sustancias que se encuentran en la naturaleza y que han sido utilizadas durante siglos para calmar el sistema nervioso central. Eso lo tenemos claro. Uno de los más conocidos, y el que es aceptado socialmente, reitero, es el alcohol. Este se produce por la fermentación de azúcares en frutas y cereales. Aunque su uso es común en la mayoría de culturas, es también uno de los depresores que conlleva más riesgo de abuso, ya que primero es fácil de conseguir y segundo está bien visto. Aunque a esto le podríamos añadir un tercer punto, y es que como droga de abuso es muy adictiva. Otro ejemplo natural es la valeriana, que es una planta cuyas raíces se utilizan para tratar el insomnio y la ansiedad leve. La valeriana actúa de manera suave sobre el sistema nervioso, ayudando a las personas a relajarse, sin los efectos secundarios tan fuertes que vemos en algunos fármacos. De manera similar encontramos la manzanilla, conocida por sus efectos relajantes y ampliamente consumida en forma de té para aliviar el estrés o facilitar el sueño. Además de estos ejemplos, también podríamos mencionar la cava, una planta utilizada en las islas del Pacífico que, como tal, tiene propiedades ansiolíticas y sedantes. Sin embargo, ya que sean naturales no significa que sean totalmente buenas. Su consumo en dosis elevadas podría causarles daños hepáticos, como vemos en el caso del alcohol,
es muy común el tema de la cirrosis y en el caso de plantas como la cava o la valeriana, podría alcanzar cálculos renales. Por otro lado, pues hablando ya en materia, tenemos los depresores sintéticos, que son creados generalmente en laboratorios y son ampliamente utilizados en el ámbito médico para tratar una variedad de trastornos. Estos fármacos están diseñados para ser más potentes y en muchos casos más controlados que los depresores naturales. Uno de los grupos más conocidos son las benzodiazepinas, como reitero el diazepam, y en algunos casos el alprazolam o Xanax, que se utilizan para tratar la ansiedad y los ataques de pánico. Estos actúan aumentando los efectos del neurotransmisor GABA, lo que provoca una disminución en la actividad cerebral, generando un estado de calma y relajación. Otro grupo de depresores sintéticos son los barbitúricos, como el fenobarbital, que se usan para tratar convulsiones o inducir sedación en procedimientos médicos. Aunque fueron ampliamente utilizados en el pasado, su uso ha disminuido debido al alto riesgo de sobredosis y dependencia, algo que ocurre mucho en todos los depresores sintéticos. También podemos hablar de los opiáceos sintéticos, que es de lo que el día de hoy se hará enfoque, como la morfina y el fentanilo, que, aunque son principalmente conocidos por sus efectos analgésicos, también tienen propiedades depresoras, ya que pueden ralentizar la respiración y disminuir la actividad cerebral, lo que tranquilamente puede llevar a la muerte. Después como de haberlos clasificado, hablemos de puntos beneficiosos y contradictorios del consumo de las sustancias depresoras, ya sean sintéticas o naturales. Primero, hablemos de los beneficios. Las sustancias depresoras, a menudo asociadas con el riesgo de abuso o efectos secundarios peligrosos, también tienen una gama de beneficios importantes cuando se utiliza de manera adecuada y bajo supervisión médica. Estos beneficios son clave en varias áreas de la salud física y mental, por lo que es esencial reconocer su valor dentro del contexto correcto. Uno de los principales beneficios de los depresores es su capacidad para reducir la ansiedad y el estrés. Las benzodiazepinas, como el diazepam y el alprazolam, se utilizan frecuentemente para tratar trastornos de ansiedad, ataques de pánico y fobias, ya que ayudan a calmar el sistema nervioso central. Esto permite a los pacientes enfrentar situaciones que de otro modo les generarían un nivel de ansiedad incontrolable. Estos medicamentos pueden mejorar considerablemente la calidad de vida de las personas que sufren de ansiedad crónica o aguda. Es algo pues, que se debe ver necesario en algunos casos en los que se ve clara la problemática dentro de los pacientes. Otro beneficio significativo de los depresores es su capacidad para inducir el sueño en personas que sufren de insomnio. Muchas personas luchan contra trastornos de sueño, lo que afecta negativamente su salud física y mental. Las benzodiazepinas y otros hipnóticos como los barbitúricos o ciertos depresores naturales como la valeriana ayudan a regular los patrones de sueño, facilitando que las personas se duerman más rápidamente y disfruten de un descanso reparador. Esto es crucial, ya que el sueño adecuado es fundamental para la función cognitiva, el estado de ánimo y la recuperación física. En el ámbito médico, los depresores también desempeñan un papel esencial en la sedación y el control del dolor. En procedimientos quirúrgicos o tratamientos médicos invasivos se utilizan fármacos depresores para sedar al paciente y minimizar el dolor y la ansiedad. Medicamentos como el propofol o los opiáceos, aunque son más conocidos por sus efectos analgésicos, también actúan como depresores del sistema nervioso central, ayudando a mantener la calma o la inconsciencia durante operaciones. Esto no solo mejora la experiencia del paciente, sino que facilita a los médicos realizar intervenciones complejas sin que el paciente sienta dolor o ansiedad. En situaciones de emergencia médica, los depresores también son utilizados para controlar convulsiones y prevenir complicaciones graves. Los barbitúricos y algunas benzodiazepinas, como el lorazepam,
Son empleados para detener convulsiones en pacientes con epilepsia o en casos de síndromes de abstinencia alcohólica. Estas sustancias ayudan a estabilizar la actividad eléctrica en el cerebro, evitando daños permanentes y protegiendo principalmente al paciente. Ya llegando en, en finalizar el tema de sus beneficios, algunos depresores naturales como la manzanilla o el magnesio ofrecen beneficios más suaves pero igualmente valiosos. Estos ayudan a reducir el estrés y mejorar la calidad de sueño sin los riesgos asociados a los fármacos más fuertes. Se utilizan como complementos en la vida diaria para mejorar el bienestar general, permitiendo un enfoque más equilibrado hacia la relajación y la reducción del estrés. Aunque se hablaron de las cosas positivas, que aunque lo ven, son bastante importantes, hablemos ahora de los riesgos de las sustancias depresoras. Si bien las sustancias depresoras tienen beneficios importantes en el tratamiento de diversos trastornos, también es crucial entender los riesgos que conllevan, especialmente cuando se utilizan sin supervisión adecuada o de manera prolongada. Esos riesgos pueden variar dependiendo del tipo de depresor, su dosis y la duración del uso, pero en general los efectos adversos pueden ser serios y en algunos casos potencialmente mortales. Uno de los principales riesgos asociados con el uso de depresores es el desarrollo de tolerancia y dependencia. Cuando una persona utiliza estas sustancias de manera continua, el cuerpo puede adaptarse y volverse menos sensible a sus efectos. Esto lleva a que el usuario necesite dosis cada vez más altas para obtener los mismos resultados, lo que incrementa considerablemente el riesgo de sobredosis. Por ejemplo, fármacos como las benzodiazepinas o los barbitúricos son conocidos por su potencial para generar dependencia, y retirarlos de forma bruta puede causar síntomas graves como ataques de ansiedad intensos, insomnio e inclusive convulsiones. La sobredosis es otro de los peligros más significativos de los depresores. Estos medicamentos ralentizan la actividad del sistema nervioso central y en dosis excesivas pueden reducir la frecuencia respiratoria a niveles peligrosos o incluso detener la respiración por completo. Esto puede llevar a la muerte si no se interviene rápidamente. Los opioides sintéticos como el fentanilo y los barbitúricos son particularmente peligrosos en este sentido. Muchas muertes por sobredosis se deben a la combinación de varios depresores como el alcohol y las benzodiazepinas, que amplifican el efecto sedante y deprimen peligrosamente las funciones vitales. Otro riesgo importante es la afección en las capacidades cognitivas y motoras. El uso de depresores, incluso en dosis terapéuticas, puede afectar la coordinación, los reflejos y la capacidad de tomar decisiones claras. Esto aumenta el riesgo de accidentes, especialmente si la persona conduce vehículos o maneja maquinarias pesadas bajo los efectos de estas sustancias. El alcohol, por ejemplo, es un depresor que en dosis moderadas puede causar pérdida de coordinación y juicio, y en dosis altas puede llevar a la pérdida de conciencia o coma. Además, el uso prolongado de depresores puede tener un impacto negativo en la salud mental. Aunque inicialmente estos fármacos pueden aliviar la ansiedad o mejorar el sueño con el tiempo, pueden empeorar los síntomas de depresión o generar una dependencia psicológica a ellos. Muchas personas que usan depresores como las benzodiazepinas a largo plazo desarrollan una dependencia emocional, creyendo que no pueden funcionar sin ellos, lo que en sí dificulta ese proceso de dejar de tomarlos. Otro riesgo a considerar en el síndrome de abstinencia es que ocurre cuando una persona depende de un depresor, deja de usarlo de manera repentina, y esto se ve muy común, ya que este proceso puede ser peligroso. El cuerpo y el cerebro se han adaptado a la presencia constante de la sustancia, lo que por tal, los síntomas de abstinencia pueden incluir temblores, insomnio, ansiedad intensa, convulsiones y en casos graves, delirios o alucinaciones. Por esto es crucial que cualquier interrupción en el uso de depresores, especialmente los fármacos como las benzodiazepinas y los barbitúricos,
se haga de una manera gradual y bajo supervisión. Finalmente, muchos depresores, especialmente aquellos obtenidos de manera ilícita o sin receta, pueden estar contaminados o ser mezclados con otras sustancias peligrosas. En el caso de los opioides sintéticos como el fentanilo, a menudo se encuentran en drogas recreativas sin que los usuarios lo sepan, lo que aumenta drásticamente el riesgo de una sobredosis accidental. Lo que nos lleva a concluir que, en resumen, las sustancias depresoras, tanto naturales como sintéticas, son herramientas poderosas en el ámbito de la medicina y la vida cotidiana cuando se utilizan de manera correcta. Estas sustancias actúan sobre el sistema nervioso central para reducir la actividad cerebral, lo que genera una sensación de calma, relajación e incluso alivio en el dolor. Desde el tratamiento de la ansiedad y los trastornos del sueño hasta su uso en procedimientos médicos, los depresores ofrecen beneficios importantes que no deben subestimarse. Por ejemplo, los depresores naturales como la valeriana y la manzanilla, como ya lo hemos mencionado, se aceptan por sus beneficios suaves y relajantes. Mientras tanto, los depresores sintéticos como las benzodiazepinas, barbitúricos o opioides y, dado caso, opiáceos, son esenciales para tratar afecciones más graves como los ataques de pánico, las convulsiones y la ansiedad severa. No obstante, su uso debe estar siempre supervisado por profesionales de la salud, debido a su potencial para generar una dependencia y otros efectos adversos. Sin embargo, los beneficios de estas sustancias vienen acompañados de riesgos importantes. La tolerancia y la dependencia física y psicológica son una amenaza real, esencialmente cuando se usan sin el control adecuado. El abuso de depresores puede llevar a sobredosis, afectaciones en las capacidades cognitivas, problemas de coordinación y, en el peor de los casos, la muerte. Las combinaciones peligrosas de varios depresores como el alcohol y los fármacos pueden amplificar riesgos. También es fundamental recordar que el proceso de descontinuar el uso de depresores debe ser gradual y bajo la supervisión de un médico para evitar el también conocido síndrome de abstinencia, que puede tener síntomas graves como convulsiones o delirios. En conclusión, las sustancias depresoras tienen un lugar importante en el tratamiento de trastornos médicos y psicológicos, pero su uso requiere un equilibrio cuidadoso cuando se administra correctamente. Ofrece un alivio y mejora la calidad de vida de millones de personas. Sin embargo, su mal uso o abuso puede llevar a consecuencias devastadoras. La clave está en utilizar estos recursos con responsabilidad, siempre bajo la guía de un profesional, entendiendo que los beneficios solo se maximizan cuando se minimizan los riesgos. Así que debe haber un enfoque basado en el respeto, precaución hacia la sustancia, reconociendo tanto su poder terapéutico como los peligros que conlleva consumir. Hasta aquí se habla sobre qué es una sustancia depresora, sus clasificaciones, y hablamos un poco sobre los beneficios y sus contradicciones. Muchas gracias. La amapola real se ha cultivado por la humanidad durante miles de años. Esto con la intención de extraer y utilizar el opio, una sustancia considerada como analgésica y medicinal. Durante el siglo XIX, a partir del opio extraído, se aislaron sustancias como la morfina y la codeína, dando paso en la historia a lo que conocemos hoy en día como opiáceos, y con el tiempo se han desarrollado opioides sintéticos como la heroína y la oxicodona. El fentanilo, inicialmente desarrollado para ser utilizado como un anestésico, llegó a Estados Unidos en la década de 1970 bajo el nombre comercial de Sublimace. Contaba con una potencia 100 veces mayor a la de la morfina, rápidamente siendo adoptada por la comunidad médica. Su capacidad para actuar rápidamente lo convirtió en el analgésico preferido en operaciones quirúrgicas y en el tratamiento de dolores severos. Luego de un tiempo,
El fentanilo no tardó en extenderse más allá de los centros médicos, ya que en 1979 comenzaron a encontrarse en las calles versiones sintéticas hechas en laboratorios clandestinos. Estas versiones del fentanilo se mezclaban con otras drogas, como la heroína, para aumentar la potencia de la misma y generar una mayor adicción entre los consumidores, dando lugar a una epidemia de sobredosis que se ha extendido a lo largo del mundo hasta el día de hoy. En Estados Unidos, en el año 1990, se produjo una crisis de sustancias derivadas de los opioides, donde se registraba una masiva prescripción de medicamentos como el oxicodín, fármaco conocido por aliviar dolores severos y funcionando como un fuerte analgésico. Estos fármacos, vendidos como soluciones para el dolor crónico, generaron adicciones entre los pacientes que lo consumían. La adicción a estos fármacos fue tan fuerte que una vez estos fármacos estuvieron fuera del sistema médico, los consumidores recurrían al mercado negro, donde el fentanilo se convirtió en la droga predominante. Con el paso del tiempo, los cárteles mexicanos vieron una oportunidad de un nuevo negocio donde se podría llegar a tener unas mayores ganancias que con la cocaína. Durante los años de confinamiento y años posteriores a la pandemia del COVID-19, aprovechando los puntos débiles socioeconómicos dejados por la pandemia, se comenzaron a sintetizar los opioides en masa, inundando las calles de Estados Unidos. Para el año 2020, más de 100.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de opioides, siendo el fentanilo como una de las mayores causas de decesos por sobredosis. El fentanilo a día de hoy, siendo comercializado comúnmente en los mercados negros de todo el mundo, es extremadamente letal. Necesitando solamente 2 miligramos, pueden provocar la muerte en las personas que lo consumen. Los efectos en el cuerpo del consumidor son notorios. Un ejemplo de esto es el barrio Kingston en Filadelfia. La cantidad de consumidores que se puede llegar a observar en las calles ha sido tan elevado que en los últimos años en este barrio se ha llegado a ganar el apodo de el barrio zombie, donde el fentanilo ha cobrado un alto número de víctimas adictas a esta droga. Con la llegada del tráfico y la comercialización ilegal del fentanilo, se ha llegado a cambiar la forma en la que se conoce el narcotráfico, ya que, a diferencia de la heroína o de la cocaína, donde se necesita para su producción grandes extensiones de cultivo, el fentanilo se produce en pequeños laboratorios, donde un kilo de fentanilo puede generar grandes cantidades de pastillas listas para su venta, generándoles ganancias que superan los 65 millones de dólares. En Colombia, el fentanilo se ha utilizado legalmente solo en hospitales bajo estricta regulación. Sin embargo, desde el año 2018 se ha presentado un aumento del fentanilo en las incautaciones de drogas. El fentanilo tiene un propósito médico claro y legítimo, como herramienta para manejar los dolores severos, pero fuera de los entornos médicos controlados, se ha convertido en el opioide más peligroso en la historia reciente, donde actualmente se lucha para controlar su uso indebido y detener el tráfico ilegal. Hay que saber que el cuerpo tiene receptores de opioides. La razón es que el cuerpo crea sus propios opioides para que se adhieran a esos receptores. Se llaman opioides endógenos, como la endorfina, que es morfina endógena, también las encefalinas dinorfinas, conocidas como endomorfinas, y estas van a adherirse a esos receptores y causar una gran variedad de efectos. Por otra parte, tenemos los opioides exógenos, los que provienen de una fuente externa, como lo son la heroína, la morfina y el fentanilo, que se adhieren a esos receptores y ahí toman ventaja de algo que ya existe en nuestro cuerpo
y lo que hacen es causar una reacción exagerada. Pero, ¿cómo funciona a nivel biológico el fentanilo? El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente que actúa principalmente sobre el sistema nervioso central. A continuación, estudiaremos su mecanismo de acción a nivel biológico y químico. El fentanilo es un agonista, quiere decir que es un medicamento que imita una acción para unirse a un receptor y activarlo. Por lo tanto, el fentanilo es agonista de los receptores opioides mu. Estos receptores son parte del sistema endógeno que regula el dolor, los cuales están ubicados en el cerebro, médula espinal y otros tejidos. Cuando el fentanilo se une a los receptores mu, bloquea la transmisión del dolor. El fentanilo inhibe la liberación de neurotransmisores excitadores, como el glutamato y la sustancia P, en las neuronas aferentes, reduciendo la percepción del dolor. El fentanilo causa euforia, pero también sedación. Esto es debido a la activación de los receptores mu en áreas del cerebro responsables del placer, como lo es el sistema mesolímbico. Pero además puede llevar a una disminución crítica de la frecuencia respiratoria, ya que reduce la actividad neuronal en los centros respiratorios del tronco encefálico, lo que genera una depresión respiratoria. Ya hablando de la etapa de absorción y distribución, el fentanilo se puede administrar por varias vías. De eso vamos a hablar a continuación. La primera vía es por inyección. También está la transdérmica, que sería con parches. Está la vía que es por medio de la mucosa oral y la última que es por la mucosa nasal. La biodisponibilidad hace referencia a la cantidad de una sustancia activa. Esta llega a la circulación y es disponible para ejercer su efecto en el organismo. Por ejemplo, si un medicamento tiene una biodisponibilidad del 100%, significa que toda la dosis administrada llega al sistema circulatorio. Esto depende de la ruta de administración de la que hablaba anteriormente. Por ejemplo, los parches transdérmicos permiten una liberación lenta a través de la piel hacia el torrente sanguíneo. La administración intravenosa suele tener el 100% de biodisponibilidad, mientras el oral generalmente tiene valores más bajos. La distribución en el cuerpo, que es posterior a su absorción, el fentanilo entra rápidamente en el torrente sanguíneo y cruza la barrera hematoencefálica, debido a su alta afinidad por las grasas, lo cual explica su rápida acción en el cerebro. Ya cuando el fentanilo entra al torrente sanguíneo, se une a los receptores mu en la superficie de las células neuronales. Estos receptores son proteínas que atraviesan la membrana celular y están acopladas a proteínas G inhibitorias. La activación del receptor mu por el fentanilo inhibe la enzima adenilato ciclasa, lo que disminuye la producción de adenosín monofosfato cíclico. Esto conduce a una menor excitabilidad neuronal, lo que quiere decir que disminuye la liberación de neurotransmisores como el glutamato y la sustancia P, que son importantes en la transmisión del dolor. Posteriormente, se dan los efectos sobre los canales iónicos que son clave en la disminución de la excitabilidad neuronal, lo que produce una hiperpolarización de la neurona, que es la activación de los receptores mu. Además, aumenta la salida de iones de potasio y reduce la entrada de los iones de calcio.
en la neurona. Esto causa la hiperpolarización de la célula, lo que la hace menos excitante y menos propensa a generar potenciales de acción. Como efectos a nivel celular, al bloquear la liberación de neurotransmisores en la sinapsis de las neuronas, disminuye la comunicación entre las células nerviosas. También en la médula espinal, el fentanilo actúa sobre las vías descendentes inhibidoras del dolor, lo cual suprime el dolor a nivel periférico. El fentanilo es metabolizado principalmente en el hígado por la enzima CYP3A4 del citocromo P450. Se convierte en metabolitos inactivos que son eliminados principalmente a través de la orina. Su vida media del fentanilo varía según la vía de administración, pero generalmente es de unas 3 a 12 horas. Parte de la información previamente mencionada fue extraída del artículo Actualización farmacológica de los analgésicos opioides, en donde se menciona el mecanismo de acción. En el campo de la medicina, el fentanilo se ha destacado en el uso como analgésico, siendo este un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina, contando con gran capacidad de aliviar el dolor, mejorando la calidad de vida. Sin embargo, su uso sin control médico se ha convertido en un gran peligro para las personas a nivel mundial. El fentanilo es utilizado en el ámbito médico siempre bajo la supervisión de un experto en temas de farmacología y de procedimientos quirúrgicos, ya que el fentanilo es comúnmente utilizado en procedimientos que requieren la intervención de algún tipo de cirugía debido a su efecto rápido y eficiente. Sin embargo, estos efectos solo se logran bajo una cuidadosa administración médica. Pero todo esto, como anteriormente lo dijimos, es bajo la observación profesional visto desde el área de la salud. Pero fuera de esta área, el fentanilo se ha convertido en una de las drogas más potentes y peligrosas de los últimos años. Esto se debe a que es fabricada en laboratorios clandestinos y se distribuye en el mercado negro de forma ilegal, en presentaciones como por ejemplo en polvo, que es la apariencia que suele tener muchas de otras drogas, y también se les da forma de pastillas que se parecen a otros opioides recetados. También lo podemos encontrar en forma líquida, como por ejemplo en aerosol nasal, en gotas para los ojos o aplicado en gotas de papel como golosinas pequeñas. El fentanilo en el mercado negro y en el mundo clandestino se suele mezclar con otros tipos de drogas, como por ejemplo la heroína, la cocaína o las metanfetaminas, con el fin de aumentar sus efectos y la adicción que estos producen. Como un riesgo de estas actividades, tenemos que se aumenta el riesgo de una sobredosis, sucediendo eso mientras los consumidores no pueden distinguir si la droga que se obtuvo puede tener fentanilo dentro de sus componentes. Dentro de los cuadros de afectación más comunes en los consumidores de drogas, encontramos que el fentanilo es, debido a su potencia, una pequeña cantidad de fentanilo puede causar una sobredosis,
lo que puede llevar a la depresión respiratoria y, en casos graves, a la muerte. El fentanilo tiene un alto potencial de abuso y adicción, es decir, las personas que lo utilizan ilegalmente pueden desarrollar rápidamente una dependencia a este. Con el tiempo, algunas personas pueden desarrollar tolerancia al fentanilo, lo que significa que necesitan dosis cada vez mayores para obtener el mismo alivio del dolor. Algunos ejemplos de nombres que se le ha dado al fentanilo en las calles son Apache, Dance Fever, Goodfellas y entre otros. Esto debido a la falta de olor, sabor o apariencia distintiva del fentanilo, lo que hace imposible identificarlo si alguna sustancia o droga tenga dentro de su preparación el mismo fentanilo, a no ser de que se realice pruebas especializadas, como por ejemplo las tiras de prueba de fentanilo, que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El fentanilo es una de las drogas más involucradas en las muertes por sobredosis a nivel mundial. Incluso en pequeñas dosis puede ser mortal. Algunos signos de sobredosis se pueden observar en la persona de la siguiente manera: pupilas pequeñas, es decir, contraídas como la punta de un alfiler. También puede quedarse dormido o perder el conocimiento. Su respiración es lenta, débil o incluso a veces sin respiración. Tiene sonidos de atragantamiento o gorjeos. Su cuerpo es flácido, su piel fría, húmeda y pegajosa, y también en la piel se puede notar un poco descolorida, especialmente en la zona de los labios y las uñas. Dentro de la prevención y el tratamiento encontramos que es fundamental que el fentanilo utilice únicamente bajo la supervisión de un profesional de la salud, siguiendo estrictamente las indicaciones médicas. Es importante también destacar que el uso del fentanilo fuera de las pautas médicas es no solo extremadamente peligroso, sino también ilegal. Si una persona está luchando con el abuso de fentanilo u otras sustancias, es esencial buscar ayuda de profesionales de la salud y especialistas en adicciones para recibir tratamiento y apoyo adecuado. Por último, el término droga zombie no se refiere especialmente al fentanilo, sino que se utiliza en ocasiones para describir diversas sustancias psicoactivas, como las sales de baño o algunas drogas sintéticas, que pueden alterar gravemente el comportamiento de las personas y llevar a episodios, por ejemplo, como de violencia, paranoia extrema y una pérdida significativa de contacto con la realidad, entre estas alucinaciones. El fentanilo es un analgésico potente y útil en el ámbito médico, como ya lo hemos dicho anteriormente, pero su abuso representa un grave peligro para la salud pública e incluso para la sociedad. La conciencia sobre los riesgos asociados como el fentanilo es fundamental para garantizar su uso adecuado y evitar problemas graves relacionados con su abuso, y hay que tener precauciones necesarias al momento de ser utilizado.